Hace unos meses tuve la oportunidad de impartir un taller acerca del tema de la transformación social a alumnos universitarios, más o menos de entre 18 y 22 años. Y como es natural en este tema de la transformación social, del desarrollo social, de imaginar y querer lograr y construir un mundo distinto, pues empezamos a hablar acerca de distintas problemáticas sociales, ¿no? Empezamos a hablar acerca de la violencia, porque pues, ¿cómo no hablar de la violencia en un país como el nuestro que está sumido o parece sumido, ¿no?, en una espiral de violencia, de crimen organizado? ¿No? Vemos las noticias y lo vemos, ¿no?, prácticamente a diario. Empezamos a hablar de desigualdad porque también, ¿cómo no hablar de desigualdad en un país que pertenece a la región más desigual del mundo? Porque sí, Latinoamérica es una región más desigual que incluso el África subsahariana. Empezamos a hablar de pobreza, porque ¿cómo no hablar de pobreza en un país donde también existen grandes diferencias, donde hay los súper ricos y gente que no tiene ni siquiera acceso a una alimentación digna? Y empezamos a hablar de corrupción, porque así como los que están aquí presentes y quienes nos escuchen, ¿cómo no sentirse identificado con la corrupción en un país en donde también parecemos sumidos, ¿no?, a un gobierno corrupto en cualquiera de sus niveles, a policías y militares corruptos? Y pues también, como es natural, empezamos a tratar de pasar del qué, ¿no? Además de identificar estas problemáticas sociales, a tratar de pensar en el cómo podíamos superar, ¿no?, un país desigual, un país con pobreza, un país con violencia, un país corrupto, y lograr construir una mejor sociedad. Y en ese entonces les traté de hacer una pregunta a los alumnos, ¿no?, con la intención de que reflexionáramos justamente este tema que les digo, de tratar de entender el cómo podemos construir una sociedad mejor, y les hice esta pregunta: ¿creen que algún día podamos superar la desigualdad en México, la violencia, la corrupción, y poder consecuentemente construir una sociedad mejor? Y algo que me sorprendió es que no tardaron nada en contestarme. Eran 60 alumnos y los 60 inmediatamente me contestaron no. Y ojo, a ver, no es que la respuesta en sí me haya sorprendido. Para mí también es difícil imaginar un México sin corrupción, un México igualitario, un México sin pobreza, un México sin violencia, por supuesto. Lo que me causó un poco de sorpresa es ver que estos jóvenes parecían tener asumido que esto era imposible de cambiar, que llevábamos años, décadas, ¿no?, viviendo en un país sumido en la corrupción, en la violencia, en la desigualdad, en la pobreza, y no solamente en un país como México, sino también a nivel internacional. Pero el hecho de tener asumido y el dejar de creer, de imaginar, de querer que eso se pueda transformar, pues nos lleva a también tener una barrera que no nos permite transformar. Cuando dejamos de imaginar que un mundo puede ser mejor, que un país puede ser distinto, perdemos la capacidad de transformar esa realidad, ¿no? Y eso me llevó también a cuestionarme, pues el qué creía yo, el qué pensaba, el cómo veía yo esta situación y el cómo contestaría yo esta respuesta. Porque también tengo que admitir que para mí en algún momento de mi vida pareció imposible. Y les quiero platicar un poquito de mi experiencia. Yo hace algunos años tuve la oportunidad de vivir en Kenia y de trabajar muy cerca de uno de los slums más grandes del mundo, ¿no?, en Kibera. Kibera es un asentamiento irregular en donde viven casi 1 millón de personas. 1 millón de personas sin acceso a agua potable, sin acceso a servicios, ¿no?, para hacer sus necesidades, sin acceso a servicios de salud pública, sin acceso a servicios de educación, donde volteas, ¿no?, y parece que la pobreza y la desigualdad es abrumadora, ¿no?, donde también por donde voltees hay montañas de basura porque no tienen servicios, ¿no?, de que recojan la basura. Hay niños enfermos, hay niños que no tienen ninguna de las posibilidades que tal vez tú y yo imaginamos. Y ahí, por supuesto, que para mí también parecía imposible el poder cambiar eso, porque luego manejabas 5 o 10 minutos y veías una realidad completamente distinta. Y eso no solamente pasa en Kibera, Kenia, sino que también lo vemos en México. Realidades contrastantes, ¿no?, en donde vemos pues una desigualdad tremenda, y en donde también te hace cuestionarte el por qué a veces parecemos no haber generado un corazón de piedra, una indiferencia, en donde pues al dejar imaginar que las cosas podían ser distintas, dejamos de trabajar por lograr esas cosas distintas. Después tuve la oportunidad de trabajar en las Naciones Unidas, que había sido mi sueño, según yo iba a cambiar el mundo. Empecé a trabajar en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, en la ACNUR, con Ginebra. Y ahí, por supuesto, tanto yo como miles, ¿no?, de mujeres y de hombres, trabajamos ahí soñando, creyendo, imaginando que las cosas podían ser distintas. Hacíamos proyectos, propuestas, ¿no?, de legislación a nivel internacional, íbamos a distintos países con la intención de generar propuestas
que trataran de atender una crisis global, ¿no? Millones y millones de personas a nivel global, ¿no? Teniéndose que desplazar de sus países de origen porque eran perseguidos por temas de conflicto, por temas de cambio climático. Y cuando parecía y cuando ya por fin veíamos, ¿no?, que las cosas iban a lograr cambiar, que por fin íbamos a poder aportar ese granito de arena y era el momento de tener un consenso global, algo pasaba con esos decisores políticos que al parecer habían intereses ocultos que no dejaban, ¿no?, cambiar el mundo que nosotros soñábamos y sobre todo cambiar, ¿no?, un mundo que era tan injusto, tan desigual para estos millones de desplazados. Después dije, bueno, pues ya me dediqué mucho a trabajo en campo, a experiencia, y dije, quiero ver qué te dice la teoría. Y empecé a trabajar en uno de los institutos enfocados en temas de desigualdad más importantes a nivel global. Ahí pasé un poquito como les digo, ¿no?, de trabajar en el campo, de ver, de experimentar, a tratar de entender qué te decía la teoría, qué te dice la data, qué te dicen los números, qué te dice la estadística. Y tampoco fue muy alentador lo que veía, ¿no? Si bien había buenas noticias a nivel local, cuando querías llevar eso a lo macro, pues era muy difícil. Y también decías, ay, canijo, pues sí parece imposible cambiar la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inseguridad, no solo en México, sino a nivel global. Y hoy dirijo el Instituto Anáhuac para la Transformación Social en una de las universidades más importantes en México. Y tampoco les voy a mentir, hay veces que también para mí hay cosas que parecen imposibles. Pero como les digo, cuando dejamos de imaginar que las cosas pueden ser distintas, perdemos la capacidad de transformar. Y ahí me acordé que, pues sí, posiblemente en mi experiencia, ¿no?, en África, en la ACNUR, en la investigación, hoy por hoy en mi puesto aquí en México como director del Instituto Anáhuac para la Transformación Social, pues sí hay veces que parecen las cosas imposibles. Pero basta con ver y recordar el pasado y recordar la historia para entender que habían otras muchas problemáticas sociales que en su momento eran tan difíciles de cambiar como la desigualdad, la pobreza, la violencia y la corrupción en México, o incluso más, porque imagínense quién se hubiera imaginado en Estados Unidos en 1800, ¿no?, que la esclavitud, que era tan natural, que incluso la veían como un tema de derecho, de propiedad, iba a ser abolida unas décadas después. Nadie. ¿Quién se hubiera imaginado también a principios del siglo XX, hombres y mujeres, que las mujeres iban a tener derecho al voto y no solo eso, que años después también iban a ocupar posiciones de liderazgo global en temas de política pública? Pues posiblemente no muchas personas. Y hoy, hace poco en México, tuvimos la primera presidenta mujer. ¿Quién se hubiera imaginado, por ejemplo, en 1950, en Estados Unidos también, que la segregación racial iba a ser ahora un tema completamente ilegal? Nadie. ¿Y quién se hubiera imaginado en Sudáfrica, ¿no?, después de años y años de segregación, de sometimiento, de desigualdad, que ese sistema iba a ser completamente abolido? Posiblemente nadie, hasta que llegó una persona que creyó que las cosas podían ser distintas, soñó e imaginó que las cosas podían y debían ser diferentes, que debían de ser mejores, que no teníamos que conformarnos con ese mundo tan desigual, tan inhumano, tan indiferente. Y quiero compartirles una frase de una de esas personas que se imaginó que esas cosas podían ser distintas, que venció un sistema, les digo, podrido, un sistema de segregación, de injusticias, como Nelson Mandela. Y esta es una frase muy simple, pero creo que es una frase que hoy toma una relevancia pues todavía más importante que cualquier otra, yo creo, porque en lo simple está la sustancia. Y su frase es: siempre parece imposible hasta que lo haces. Por supuesto que vencer el apartheid en Sudáfrica parecía imposible, hasta que él soñó que podía ser distinto y lo hizo. Por supuesto que hoy para nosotros parece que la violencia en México es algo imposible de cambiar, ¿no? Estamos sumidos en redes de narcotráfico, de crimen organizado. Pero si dejamos nosotros de soñar, de imaginar y de creer que eso puede ser distinto, pues lo vamos a volver realidad. Pero si cambiamos esa mentalidad y soñamos y queremos, imaginamos que podemos cambiarlo, lo vamos a hacer. Y hoy les voy a proponer algo que puede sonarles un poco raro, un poco simple, tal vez no tan esperanzador o que te va a generar un cambio de un día a otro, pero creo que es algo más importante. Hoy creo que hemos perdido esta capacidad de soñar, de creer, de imaginar. Y lo que tenemos que imaginar es eso. Tenemos que recuperar la capacidad de soñar, de creer y de imaginar un mundo distinto. A veces queremos, ¿no?, lograr cosas extraordinarias, cambiar el mundo de un jalón,
pero a veces tenemos que ir al paso cero, tenemos que volver a las bases, y esas bases es volver a estar convencidos que las cosas no tienen por qué ser así. Y les quiero dejar con esta idea, porque a veces queremos no siempre ir al Zócalo y quejarnos, cerrar carreteras, presentar quejas, estar ahí en X o en Instagram o en TikTok siendo vocales, y no digo que eso esté mal, al contrario, pero a veces creo yo que el acto más revolucionario el día de hoy no sea necesariamente hacer todo eso. Yo estoy convencido que el acto más revolucionario hoy pasa por algo muy simple, pasa por volver a imaginar que el mundo puede y debe ser distinto. Muchas gracias.